marcial al aire. Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa de cada domingo, Todo Marcial. Mi nombre es John Wilfer Calderón Arango, comunicador social y periodista, también entrenador deportivo y licenciado en educación física. Mi nombre, siempre hemos abordado temas relacionados con las artes marciales y en el día de hoy vamos a también a abordar un tema muy interesante con un invitado que nos va a explicar su experiencia. Y bueno, vamos a comenzar inmediatamente. Sensei John Fernando Henao, bienvenido. Buenas noches para todos los que nos escuchan en este nuevo Do Marcial. Siempre es un motivo de alegría estar acá y compartir con todos esta velada. Como cada domingo lo hacemos, hablando de artes marciales, buscando integrar un poco a todos los artistas marciales. Comenzamos aquí con Medellín, Antioquia, y bueno, la idea es integrar todo lo que más podamos. Y bueno, muy contentos de tener hoy a este invitado tan especial, el Sensei Andrés Mejía, que ya creo que vamos como marchando en la tercera década de artes marciales, que nos va a hablar sobre un tema bien interesante, que son las artes marciales desde una visión de empresa, de iniciativa empresarial. Y bueno, bienvenido, Sensei Andrés. Hola, hola a todos, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a John Fernando, al Sensei Humberto también. Y me alegra mucho estar acá y poder tener la oportunidad de compartir un poco acerca de mi experiencia en las artes marciales y desde el emprendimiento que incorporé en ellas, ¿sí? Pues aquí a la expectativa de compartirles la información, la experiencia que puedo tener, y también muy contento de este programa porque también es un emprendimiento, ¿cierto? Entonces esperemos pasar un rato muy agradable acá con ustedes. Sensei Andrés, comenzamos con, vamos al tema. Empecemos contando en qué momento llega usted a las artes marciales, o en qué momento llegan las artes marciales a usted, puede ser. ¿Qué recuerda de esos primeros momentos? Bueno, claro que sí. Yo empecé en las artes marciales, tal vez como empiezan la mayoría de los niños, ¿cierto? Y es que empezamos diciendo yo quiero aprender karate, yo quiero aprender karate. Recuerdo entonces que estaba yo más o menos a una edad de 8 años, y cerca de mi casa había un dojo de taekwondo. Insistí bastante a mi abuela, yo crecí con mi abuela, insistí bastante en querer entrar ahí, aprender, pero tengo que decir la verdad, desde niño tuve un temperamento un poco, no le demos tintes a eso. Era un niño y fui una persona agresiva hasta eso de los 18 años más o menos. Entonces mi abuela pues me decía, no, pues si así me llaman cada 8 días del colegio, porque peleaste allí, peleaste allá, si así te expulsan o te suspenden del colegio. ¿Cómo era metiéndolo a eso? Porque la mayoría de las personas tienen esa idea de que las artes marciales pues son violencia, todo este tema, pues, y más en mi abuela, una persona pues ya de cierta edad. Entonces, finalmente no pude ingresar a este dojo, pero luego a eso de los
yo creo que eran como los 13, 14 años, empecé a entrenar karate, pero karate Kyokushin, ¿cierto? Que tengo entendido yo, pues que incluso a la fecha no hay muchos dojos o no hay dojos de Kyokushin en Colombia, pero por esos días andaba un maestro de Brasil, ¿cierto? Que estaba acá en el país y estaba enseñando pues karate Kyokushin en su apartamento. Yo llegué allí por una recomendación de un amigo y empecé a entrenar. Me iba bien, no es por chicanear, pero me iba bien. El asunto es que el maestro, al parecer, se quedó un tiempo de más en el país, entonces pues lo deportaron a Brasil nuevamente y hasta ahí digamos que llegó mi práctica de karate Kyokushin. En la adolescencia, pues como les cuento, ya luego a esto de los 18 años, estaba yo estudiando licenciatura en educación física en el Poli y veía los entrenamientos de taekwondo y de vez en cuando ingresaba a la clase pues con permiso del maestro Fabián González, muy buen amigo mío, y entonces entraba a la clase, pero no sé, como que seguía yo como buscando algo, no sé, tal vez diferente a lo que veía en la clase. También por esos días, entonces vi una exhibición de capoeira. Me pareció como bacano, como extraño. Empecé a entrenar capoeira, entrené como un año, pero sentía yo que le faltaba, que no sé, que había como algo que yo estaba buscando y que todavía no encontraba. Y ya fue entonces que yo creo que no había cumplido los 19 años, creo que estaba por cumplir 19 años cuando precisamente en una conversación con el maestro Fabián González de Taekwondo, yo le dije, maestro, ¿sabes qué? Yo estoy buscando algo que, que tenga como un espíritu, hermano, yo no le sabía explicar. Entonces, me decía, vea, para esa crisis existencial que usted tiene, ¿sabe qué necesita usted entrenar? Y yo, ¿qué? Y me dijo, Aikido. Y yo, Aikido. ¿Y qué es eso, hombre? Y recuerdo esto como si fuera ayer, y eso ya fue hace 21 años. Y él me dijo, ¿usted ve ese barandal que hay ahí al frente? Y yo le dije, sí. Lo que él me estaba mostrando era como un pasamanos, de esos pues en los que uno se apoya para bajar las escalas. Entonces me dijo, empújelo. Yo le dije, empújelo. No, sí, empújelo. Y yo, ¿y para qué? Y me dijo, empújelo y ya. Bueno, fui y lo empujé. Pues no pasó nada. Entonces me preguntó, ¿qué pasó? Yo le dije, pues nada. Y me dijo, ahora jálelo. Yo, jálelo. Oiga, bueno, hoy lo jalé. Me dijo, ¿qué pasó? Yo, pues, ¿qué va a pasar, maestro? Nada. Y me dijo, bueno, eso es Aikido. Eso es lo que usted necesita Wow. entrenar. Y yo, ¿en serio? Yo, sí, eso es Aikido. Entonces eso me quedó rayando el coco toda esa tarde. Él me dijo, pues, dónde se entrenaba Aikido en ese tiempo. El único dojo de Aikido, Aikikai, quedaba en Prado Centro. Y bueno, ahí llegué al dojo de Aikido y ahí empezó mi historia en el Aikido hace ya 21 años. Sensei, ¿cómo está? Humberto Bonilla le habla, como, un invitado muy especial la noche de hoy. La bienvenida se la doy en este momento. Estaba aquí cuadrando unas cositas, pero bueno, ya estamos
de nuevo aquí con usted, agradeciéndole pues esta noche de hoy. Una pregunta que sé que de pronto todos queremos saber y pues va enrolada con el tema de hoy, y es, primero, bueno, dos preguntas en realidad. La primera es, ¿cuándo se hace profesor o cuándo se inicia con esta parte de enseñar? Y la segunda es, ¿cuándo decide usted emprender? Entonces nos gustaría como escuchar esa parte. Claro que sí. Bueno, empecé a dirigir algunas clases porque pues me parece que enseñar es como muy ostentoso, pero empecé a dirigir algunas clases en la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Eh, estaba yo, era primer Q, estaba yo siendo primer Q en Aikido y habían unos horarios en la noche que habían quedado eh, no disponibles, esa no es la palabra, habían quedado sin instructor porque el sensei Jaime López pues había tomado la decisión de no continuar enseñando en estos horarios de la noche. Y bueno, quedó ese horario disponible. Realmente nadie quería tomar ese horario porque el sensei Jaime López es un gran artista marcial con un gran carisma y bueno, esas clases eran llenísimas. Entonces nadie quería, pues, nadie quería así tomar como ese horario y tener esa responsabilidad. Fue entonces que, como el horario seguía ahí, como baldío, pues a mí me dijeron, Andrés, ¿vos querés dictar clase en ese horario? Y pues bueno, yo dije, listo, echémonos la bendición y empecemos. Entonces ahí fue cuando empecé a dictar las clases o tuve ese acercamiento pues como de compartir lo que había aprendido hasta ese momento con los estudiantes. Se fueron muchos, pero también después me sorprendí yo porque se llenó también de muchas personas ese horario bajo mi instrucción. Era muy charro porque pues Jaime López y yo pues somos, no digamos somos, escuchamos punk y tuvimos, él todavía tiene una banda de punk rock y yo tuve una banda de punk rock. Entonces, pues a esas clases iban un montón de locos, por decirlo así, entre comillas, a las de Jaime López. Y después a las mías iban otro montón de locos. Eran unas clases muy interesantes, muy interesantes. Ahí fue cuando pues tuve ese primer acercamiento, como me preguntas vos, Humberto. Y luego, cuando decido emprender, pues montar un dojo, la verdad fue como un asunto querido, pero forzado también, ¿cierto? Pues si el dojo lleva, creo yo que 14 años, bueno, no sé, creo que estamos en el 2000, ¿qué? Bueno, ustedes hagan la cuenta, creo que estamos en el 2000, en el 2005, sí, o en el 2006, algo así. Yo trabajaba en una empresa de muebles de alta gama, ¿sí? Y la empresa se declaró en quiebra. Yo había ahorrado en esa empresa algo así como 80 millones de pesos en el fondo común. A mí me pagaban pues por un básico y unas comisiones y yo todas las comisiones las había ahorrado. Cuando la empresa se declaró en quiebra, pues mi ahorro en la empresa se perdió. Así fue que estaba en una situación económica muy complicada en ese momento, pero muy, muy complicada, ¿sí? Sin embargo, nunca había dejado de entrenar, siempre me había mantenido entrenando en diferentes situaciones de mi vida donde en teoría por estar lesionado no podía entrenar, yo iba a entrenar, por no tener
literalmente pasajes para ir al dojo, yo iba a entrenar, ¿sí? Entonces siempre me mantuve entrenando y cuando pasa esta situación, pues alguien me dice, ¿por qué no empieza a enseñar Aikido? ¿Y yo en dónde? Pues en la casa, ¿sí? Pero el asunto es que la casa, el patio de la casa donde yo vivía, no sé con exactitud cuánto medía, pero era un patio. O sea, literalmente era un patio. Era mediano, tal vez eran, no sé, unos 2 metros por 4. Y bueno, yo al principio un poco como reacio, porque uno tiende a autosabotearse muchas veces cuando va a iniciar algo o a emprender. Pero por esos días yo me había leído varios libros de un autor que se llama Robert Kiyosaki. Me leí algunos libros de él. Bueno, y en alguno de esos libros, creo que Padre Rico, Padre Pobre, él cuenta pues parte de sus inicios. Y entonces un día pensé yo, pues si este man empezó viviendo en un carro, pues yo ya tengo ventaja porque yo por lo menos vivo en una casa. Entonces, pues arranqué, mandé a hacer un aviso, que incluso me lo hicieron unos amigos carpinteros que trabajaban en la carpintería donde yo trabajaba, y ellos se fueron para otros talleres. Yo les dije, hey, no tengo plata, pero yo les pago, háganme el aviso. Y nos llevamos muy bien, me hicieron el aviso, hasta me lo regalaron, porque cuando fui a pagar me dijeron, no, oiga, quédese quédese con ese aviso, eso es un detalle de nosotros. Bueno, me regalaron el aviso, puse el aviso, puse también un clasificado, un anuncio en ese tiempo, yo no sé si todavía existe, pero eran las páginas amarillas, ¿cierto? Ajá, sí, sí. Puse ahí un anuncio en las páginas amarillas, el más pequeñito, mejor dicho, eso para él lo tenía que coger una lupa. Lo puse ahí y listo, ¿no? Pues esperar qué pasaba y bueno, para mi sorpresa, pues 2 estudiantes que entrenaban en la Universidad de Antioquia. Esto era en Envigado, o sea, el primer dojo lo monté en Envigado. Y vivían por allá, por los lados de la de Antioquia y por Boston, vivía la otra persona, y se pegaban ese viaje desde la universidad, pues o desde allá, desde Boston y desde este sector de la de Antioquia, hasta Envigado, a ir a entrenar conmigo. Y incluso pues yo les decía, hombre, pero este viaje que se pegan y esto, que se entrena en la universidad, no, sensei, queremos entrenar con vos. Y yo, bueno, en la universidad, pues para los estudiantes de la universidad es gratis el entrenamiento, pero pues acá, pues obviamente tiene que haber un cobro de mensualidad. Y listo, y coloqué unos valores mensuales, y estas personas, más o menos durante unos 3 o 4 meses, iban y entrenaban, y bueno, y juiciosos con la mensualidad. Y yo decía, pues, si hay 2 personas, algún día pueden haber 10, algún día pueden haber 20. Y yo daba esa clase como si la estuviese dando a 200 personas. Y además que, les digo la verdad, que a mí me gusta enseñar, me gusta el doble entrenar. Entonces, entrenaba muy duro con ellos, ¿sí? Yo creo que eso los aburrió, porque no volvieron. No, mentira, era el tema de la distancia también y esto. Pero durante esos meses solo tuve esos 2 estudiantes. Luego yo estaba haciendo un curso de inglés y ahí conocí a una persona que hoy en día es el senpai del dojo, y este man me insistió, sin exagerar, por ahí unos 6 meses de que le enseñara Aikido, porque en una de esas charlas pues donde uno trata de hablar en inglés, pues yo me presenté, pues le dicen a uno que presente, diga uno que hace, y bueno, yo dije eso, y yo dije, Aikido, y este man estaba ahí en la charla esta, en la reunión. Oiga, y a partir de ese momento,
sin exagerar, durante más o menos 6 meses me insistió que le enseñara Aikido. Y yo no sé por qué no le quería enseñar, yo siempre le sacaba una excusa, yo le decía, no, es que no hay estudiante en el dojo. Bueno, yo soy el primero. Yo le dije, no, es que, vea, usted ya sabe algo de Aikido, no, nada. Yo, no, hermano. Yo siempre, no sé, con él al principio tuve esa distancia, no le quería enseñar y nunca he sabido por qué. Y bueno, cuando le dije, listo, vaya tal día, tal hora, esta persona fue, él se llama Camilo Patiño, fue y yo le di una clase con la intención de que no volviera, una clase durísima, durísima, durísima. Y a los 2 días, porque las clases eran lunes, miércoles y viernes, si bien recuerdo, y al miércoles estaba ahí, y yo, este man tan testarudo. Y bueno, otra clase durísima, y así, y así. Y fue el único estudiante como durante otros 5 o 6 meses. En ese trayecto de esos 5 o 6 meses, pues él era el único estudiante adulto, pero empezaron a llegar niños. Llegó una señora que dijo, ve, yo vi el aviso y el aviso decía Aikido y Zazen. Zazen es una práctica de meditación japonesa, ¿cierto? Que yo decidí, pues, incorporar en mi vida y en mi práctica. Y bueno, y coloqué ahí en el aviso Zazen. Entonces, una señora me dice, yo vi el aviso y quiero hacer Zazen y también quiero saber si usted tiene Aikido para niños. Y pues no había Aikido para niños porque no había niños. Pero entonces yo le dije, sí, claro. El único que iba a entrenar pues, de los niños era mi hijo, que en ese momento tenía 4 añitos, iba a cumplir 4 añitos. Y llegó este otro niño, que hoy es Shodan, Felipe Ordóñez, y listo, nada, empecé a dar la clase a los niños también y a esta persona adulta. Pero empezaron a llegar niños y más niños, ¿sí? Y pues tal vez por mi personalidad y esto, yo me metía en un cuento, en un encarrete con los niños, que en ese patio que era una cosa diminuta, yo no sé cómo hacía para acomodar 8 o 9 niños en ese lugar, en esa clase, y eso jugábamos. Y bueno, y ahí poco a poco fue creciendo el dojo. Luego en la clase de adultos me llamó una chica que hoy en día es mi esposa, me dijo, ve, yo vi aquí un aviso en las páginas amarillas y yo estoy buscando como algo, y ella no me sabía decir qué. Y yo pues, pero como algo, como qué es, que no, como algo más espiritual, como algo no sé qué. Y yo le dije, no, pues venga, empezó una clase. Entonces ella fue a una clase de esa. Sensei. Sí. Sensei. Sí. Yo no la saludaba. Buenas noches. Vamos a invitar también a los oyentes, antes de continuar con la historia, vamos a invitar a los oyentes también para que si tienen alguna pregunta para hacerle, que nos lo hagan en el chat de Facebook. ¿Listo? Todos están invitados para que nos hagan la pregunta a Sensei. Y vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Listo? Vamos a hacer una pequeña pausa y retomamos nuevamente el tema. ¿Listo? Listo, perfecto. Muchas gracias, Sensei. Do marcial al aire. Do marcial al aire.
Marcial al aire. Bien, regresamos a Don Marcial. Tenemos un invitado a Sensei Andrés Mejía, quien está hablando de la experiencia que ha tenido en el dojo que creó como emprendimiento, como parte de una visión empresarial a partir de las artes marciales. Entonces, también queremos invitarlos a todos ustedes para que nos hagan las preguntas por medio de WhatsApp, perdón, por medio del chat de Facebook. Sensei Andrés, continuamos con la historia de la señora. Muy interesante, qué pena, John, que te interrumpí, que es en el tema que habíamos quedado, que estaba muy interesante lo que nos hablaba sobre la señora y muy bacana la experiencia que ha tenido, entonces podemos continuar con esa parte. Claro que sí. Entonces, bueno, esta persona, pues, esta chica me llama por el aviso de las páginas amarillas y bueno, ella no me sabía explicar bien qué era lo que quería. Yo le dije entonces que fuera a una clase, a una práctica de Zazen, ¿sí? Ella fue y no sé yo por qué, no, en realidad sí sé, ya les cuento el por qué, pero yo le hice esa clase muy dura, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no hicimos Zazen en esa clase? Zazen es sentarse en un cojín que se llama Zafu, en posición de semiloto o loto, y no hicimos ese día Zazen. Ella fue con la mamá y nos quedamos en Seiza durante una hora, toda la clase, ¿sí? Seiza, pues para los que tal vez no saben qué es una posición donde uno está sentado de rodillas con la cadera apoyada en los talones y en el empeine, ¿cierto? Entonces nos quedamos así una hora, ¿sí? Los que se han sentado así alguna vez saben que a los 10 minutos uno quiere llorar y a los 40 uno quiere suicidar. Y así nos quedamos una hora, se terminó la clase, obviamente yo vi la cara de la mamá como no vuelvo nunca, y en cambio en esta chica, que es Paula Restrepo, que es mi esposa, vi como un brillo en los ojos, ¿sí? Como que no sé qué habrá pasado por su mente ese día, incluso no le lo he preguntado después de 11 años. Bueno, pues le di ese brillo y nada, simplemente ella volvió a la siguiente clase, ya me dijo cuándo es la próxima clase, yo le di los horarios y ella regresó, ¿sí? Y le recomendé también empezar a entrenar Aikido, ¿sí? Como para variar, su primera clase de Aikido también fue durísima, junto con el único estudiante adulto que había, que era Camilo, y fue una clase muy, muy dura. Camilo ya venía un poquito más aclimatado a esos entrenamientos, pero Paula me sorprendió y a la siguiente clase estaba ahí. Y yo pienso que esa energía que yo ponía o que pongo en cada clase hizo que el dojo fuese creciendo en cantidad de estudiantes en los niños. Y luego, con la ayuda de Camilo y Paula, también con la energía, con la moral que metían en cada entrenamiento, el dojo siguió creciendo. Yo, por aparte, me seguía educando financieramente, leyendo libros de diferentes autores, ¿cierto? Porque al principio, como les decía, uno se autosabotea, es escéptico, como algunas personas han montado dojos y no les han funcionado, pues uno tiende a pensar que a uno tampoco le va a funcionar. No, si no le funcionó al sensei X o Y, a mí que me va a funcionar si esto ya lo han intentado.
pero precisamente yo creo que pueden funcionar es porque a otros no le han funcionado, ¿sí? Entonces hay un montón de personas ahí afuera esperando que tú con tu mensaje, con tu energía, llegues a ellos, ¿sí? Porque tal vez lo que ha pasado es que no han sabido cómo llegar, cómo impactar a estas personas. Tal vez pues es lo que yo creo. Entonces, con esa educación financiera que yo estaba teniendo, que yo mismo pues me estaba impartiendo, comparando libros, viendo videos y esto, pues empecé a visualizar que el dojo podía pasar de 20 estudiantes a 40. Cuando estaba yo cada vez más convencido de esto, llegó otra situación, porque muchas veces las cosas que tienen éxito son gracias a la presión que está teniendo la persona que saca estas cosas adelante, ¿sí? Cuando yo estaba visualizando eso, que el dojo podía llegar a tener 40 estudiantes, entre niños y adultos, la dueña del apartamento donde vivía, que ahí era donde estaba el dojo, en este patio que les digo, me dijo que los vecinos se estaban quejando mucho, pues porque era en un edificio, que se estaban quejando mucho, que hacíamos mucho ruido, que los niños gritaban y no sé qué. Bueno, eso me mandaron a la policía, no, eso es una parte de la historia donde una señora que vivía, pues yo entiendo, hoy en día entiendo a la señora, en ese momento, pues yo que no le decía a esa señora para mis adentros. Pero la señora pues me mandó hasta la policía, que porque hacíamos mucho ruido, que los niños gritaban y eso. Entonces la propietaria del apartamento me dijo, no, se tiene que ir. Se tiene que ir porque eso me llaman a mí todos los días los vecinos, diciéndome que allá entra todo el mundo, que gritan, que no sé qué. Entonces, bueno, en esa necesidad ya de desocupar, de irnos de ahí, arranqué a buscar local. Entonces era otro reto porque pues el dojo con 20 estudiantes más o menos que tenía, entre niños y adultos, pues me permitía vivir, ¿cierto? Vivir, pagar el alquiler del apartamento y vivir y pues y mantenerme a mí, a mi familia, muy modestamente, pero pues lo podía hacer, ¿cierto? Aparte de eso, pues estaba desarrollando otro emprendimiento y ahí pues también me estaba ya yendo bien, podemos decir que me estaba yendo bien, relativamente bien. Y bueno, y con esta situación arranqué a buscar local, pues me empezó a dar como otra vez el temor inicial, porque pues pagar un local en Envigado no es barato, ¿cierto? Y igual en el apartamento donde vivía, pues yo tenía que vivir en alguna parte, entonces digamos que no tenía ese sobrecosto de tener un local, ¿sí? O de tener que pagar el alquiler de un local. Pero bueno, arranqué a buscar. Sí. El nombre del dojo, el nombre del dojo. El dojo se llama Anjus. ¿Qué significa Anjus? Sí, el dojo se llama Anjus. Ok. ¿Qué significa? ¿Cómo? ¿Qué significa? Sí, Anjus, entre las muchas cosas que me pasaba yo leyendo, ¿cierto? Porque tuve un tiempo de leer asiduamente, leí una historia que me pareció muy, muy interesante, y es que Anjus Quas es una deidad o un ser, como lo dijéramos, espiritual, ¿cierto? Sí. Que dirige la evolución de las artes marciales. Me pareció esto muy interesante, esto que leí, porque lo que decía acerca de la evolución de las artes marciales era que buscaban llegar a un punto donde
la confrontación se pudiese solucionar sin una violencia bárbara, sin una agresividad exacerbada. Y yo dije, esto es tan parecido a la filosofía del Aikido, que decidí entonces llamar el dojo así, Anjus, ¿sí? Esa es la historia pues, del nombre, ¿sí? Anjus. Sensei, este tema es muy importante, muy interesante, porque vamos a encontrar diferentes, hablemos así, de dualidades en lo que sería un arte marcial, y también hablemoslo también como negocio, como un emprendimiento que nos tiene que dar pues también como una rentabilidad, ¿cierto? Sí. ¿Usted cómo observa ese posicionamiento de las artes marciales como tradición y como negocio? Hablemoslo como un elemento rentable. Claro. Listo. Entonces, bueno, precisamente en lo que les estaba contando, tener que salir a buscar un local, o haber tomado la decisión de salir a buscar un local, me representaba un costo, un gasto que antes no tenía, ¿cierto? Y que al empezar a pagarlo, iba a estar muy ajustado en mis finanzas. Pero eso ya no podía seguir siendo un dojo ahí pues como sin visión o pequeño, eso ya se tenía que volver con un carácter empresarial cada vez mayor, ¿cierto? ¿Esto qué me implicaba? Tener unos valores mensuales diferentes, ¿sí? Más altos que los que tenía cuando estaba en este apartamento, ¿sí? Y ahí viene pues como muy de la mano con la pregunta, cuando subí los valores de la mensualidad, algunas personas se fueron, ¿sí? Algunas personas se fueron, pero lo que me ha pasado con Anjus a lo largo de estos 13, 14 años creo, es que algunos se van, pero llegan, por uno que se va, casi podría decir yo que llegan 2 personas, ¿sí? En ese momento también al elevar el costo de las mensualidades, algunos de mis compañeros, por eso uno tiene que también estar tan seguro de lo que uno quiere, de lo que uno visualiza y de con quién se asocia. Yo no tenía socios, pero cuando digo con quién se asocia es con lo que uno lee, con la información que uno recibe. Y es que algunos de mis compañeros de Aikido, senseis también, empezaron a decir que yo no tenía un dojo, sino que yo tenía un negocio, ¿sí? Yo les decía, yo tengo las dos cosas, ¿cierto? Un dojo y un negocio, ¿sí? Y ellos decían, no, o usted tiene un dojo o un negocio. Y yo, ¿por qué? Y no sabían responder. Finalmente creo que ellos tampoco sabían por qué pensaban así. Yo pienso que es como una generación de pensamiento de forma inconsciente que se ha tenido en el tema de las artes marciales, pero sobre todo en Sudamérica, porque, paréntesis, cuando uno viaja a otro país, y no en Sudamérica, porque yo tuve la oportunidad de viajar a Brasil y el dojo que me hospedó y en el que asistí a un seminario que dictó mi maestro allá, no era una cosa pequeña, era una empresa grandísima, ¿sí? Grandísima. Una empresa, pero que no tiene nada que envidiar a cualquier otra empresa. Y una empresa muy rentable, muchísimo, muy rentable, Claro. ¿sí? Y si tú miras el Hombu Dojo, ¿cierto? Tal vez aquí si hay alguna equivoca escuchándome, puede que le paren los pelos de punta, pero si tú miras el Hombu Dojo es una empresa, ¿sí? Una transnacional. No es, no sé, lo que alguien puede tener en la cabeza de que, no, ven y entrena gratis. No. Casi que te cobran por tomarte la foto en la entrada, ¿sí? Yo pienso entonces que hay que tener un equilibrio, ¿sí? Porque como las artes marciales nos generan tanta pasión, el enseñar es una vocación, uno puede caer
en el error, considero yo, de dar esto de forma gratuita, ¿sí? Y el conocimiento, ¿sí? Lo que tú le entregas al estudiante finalmente no tiene precio. Lo que el estudiante paga muchas veces es porque pues hay un trabajo por parte de una persona o de una serie de personas, porque hay un local, porque quiere tener cada vez un mejor tatami, unas mejores instalaciones y porque valora el trabajo del instructor. Pero lo que se le comparte al estudiante, si lo fuese a pagar, no tiene cómo pagarlo. Pues, ¿cómo le pago yo a mi maestro una clase, ¿sí? Una clase donde él me da todo lo que ha aprendido durante 60 años, ¿sí? Donde él me trata de sintetizar, resumir y entregar lo que él ha vivido durante 60 años de práctica? Eso no hay forma de pagarlo. ¿Cómo le pagas a una persona de 60 años? ¿Sí? Sensei Andrés, Sí. tenemos aquí justamente ahorita que hablaba Paula Restrepo, nos pregunta en el Facebook, dice, quisiera preguntarle, Sensei Andrés, en todo este tiempo como instructor y empresario, ¿cuál ha sido su mayor aprendizaje? De alguna manera, yo siento que la respuesta ya nos la dio en toda esa historia tan encarretadora que nos cuenta. Pero si pudiera resumirlo en el mayor aprendizaje, sintetizarlo en el mayor aprendizaje, ¿cuál piensa que sería? Y luego seguimos con la segunda parte de la pregunta. Listo, no, mi mayor aprendizaje. Yo no sé si me lo dio el Aikido o las experiencias de vida, pero creo que lo he podido aplicar en Aikido y como empresario, y es el caer y levantarse, caer y levantarse, caer y levantarse, ¿sí? Yo creo que ese ha sido el mayor aprendizaje, ¿sí? Ver hoy Anjus en la marca que es, en la visión que tiene y en lo que se va a convertir, pienso que es consecuencia de ese aprendizaje de caer y levantarse, de caer y levantarse y de no ponerse tantas excusas, ¿sí? Creo que es el mayor aprendizaje. Fabuloso, Sensei. Y también en la segunda parte nos dice que gustaría que nos contara alguna experiencia. Ella dice, ¿alguna experiencia con quién es su sensei hoy en día? Pues que algunas, ¿no? Tengo muchas, pero esta es muy charra porque es casi como de una película, ¿sí? Y resulta que yo estaba recibiendo el examen a una compañera, no era una compañera, ahora es tal vez una compañera, pero era mi sensei, ella se llama Luz Elena Mosquera, ella era mi sensei de Aikido, y yo le estaba recibiendo, yo no me acuerdo qué grado, creo que era primer Q, le estaba recibiendo el examen, y me estaba dando como a violín prestado, tan, y en esa euforia me lanzó y yo caí fuera del tatami. Y entonces cuando caí, le pegué al piso, pero el tatami tenía un marco de madera y el codo me dio en el marco de madera, entonces se me palanqueó y me empezó a doler mucho y se me empezó a hinchar. Entonces yo levanté la mano, mi maestro, el Sensei Ezra, pues yo no hablaba inglés, bueno, no hablo, pues balbuceo, pero en ese tiempo sí que menos. Él me mandó a llamar y el Sensei Luis Mario estaba al lado de él. Y cuando uno levanta la mano en un examen es porque uno está diciendo que no puede seguir. Sin embargo, él me mandó llamar y le dijo al Sensei Luis Mario que me dijera, que me preguntara que si yo era un guerrero. Entonces el Sensei Luis Mario no sabía si preguntarme o no, pues miraba al Sensei y me miraba a mí y me dijo, el Sensei Ezra me dice que le pregunte que si usted es un guerrero. Entonces, pues yo me llené como de valor, de vigor y le dije, sí, ay Sensei, sí.
Entonces yo iba a regresar a recibir el examen y cuando di 2 pasos me dijo, o le dijo al sensei Luis Mario, pero yo entendí, le dijo, dígale que se siente, ¿sí? Y yo no, pero yo voy a seguir. Y entonces el sensei Luis Mario dijo, no, el maestro dice que se siente. Y yo le dije, ¿por qué? Y entonces el sensei Ezra dijo, porque ya está muerto. Yo me senté y, mejor dicho, eso no lo voy a olvidar nunca. Yo creo que obtuve muchísimos aprendizajes de ese momento, de esa experiencia. Fabulosa Sensei, experiencia. Sí, 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 Sensei, muy interesante todo lo que nos ha contado. Ha sido una excelente experiencia, pero vamos a mirar, enfocar otros temas. Por ejemplo, hoy en día la competencia, digamos así, competencia, en el sentido en que existen ya diferentes lugares, dojos y muchos servicios que se le ofrecen a las personas. ¿Usted cómo ha afrontado esa temática, la competencia de otros clubes, e inclusive, por ejemplo, de los gimnasios que están ofreciendo un mundo de cosas y la gente prefiere eh, unos sitios específicos y no entienden de pronto encontrar en estos dojos o en unos clubes unos servicios también de muy buena calidad? ¿Usted qué piensa acerca de la competencia? Que es muy sí. amplio. Bueno, con respecto al tema de la competencia, ¿yo qué te puedo decir? Vea, yo les voy a contar esto y sé que puede ser malinterpretado. Sé que muchas personas, si les está gustando la entrevista, les va a dejar de gustar a partir de ese momento. Y el asunto es que, miren, se los voy a contar de esta manera. Una vez llamó una persona a la academia, yo le contesté y me dijo, bueno, me preguntó acerca de cómo eran los horarios, cómo era la práctica y los valores. Cuando yo leí los valores, él me dijo, ¿y por qué es tan caro? Así me dijo, ¿y por qué es tan caro? Y le respondí en ese momento de manera tal vez muy cortante y tosca, ¿cierto? Yo le dije, porque yo soy el mejor. Entonces la persona se quedó como fría, ¿sí? Y entonces yo le dije, las clases, vuelvo y le repito los horarios, son tal día y tal día, ¿sí? Esa persona fue, ¿sí? Y entrenó un tiempo, ya luego se fue, creo que para Bogotá, ¿sí? Creo que para Bogotá, no, para Bogotá no, ¿qué me pasa? Se fue para España, ¿cierto? Se fue para España. Él entrenó y su hija también, ¿sí? Él se llama David, su hija Salomé, y él entrenó, sí, un buen tiempo, ahora ya vive en España. Y esto me llevó, esta respuesta que yo le di a él era consecuencia del pensamiento que yo tengo entonces frente a la pregunta que me haces, frente a la competencia, ¿sí? Si usted está otorgando un servicio con calidad, si usted lo está haciendo de manera profesional, ¿sí? Antes de usted sentirse contento de que haya competencia, ¿sí? A mí me convendría que hubiesen muchísimos dojos de Aikido en Colombia, en Medellín, sí, en Envigado creo que habían abierto uno, pero no les fue muy bien, porque lo hicieron, pues, bueno, no voy a entrar en ese detalle, pero a mí me convendría que hubiesen muchos dojos de Aikido, ¿sí? En la medida en la que hay más competencia, si tú eres bueno en lo que haces, si lo haces con pasión, lo haces profesionalmente, esas personas que están siendo impactadas, que están siendo este, atraídas por la publicidad o o por alguna información, eh, puede que lleguen a tu dojo, ¿cierto? Puede que lleguen a tu dojo. Y yo no veo la competencia como un proceso
negativo a nivel empresarial. Uno lo que debe hacer es ponerse también como a la vanguardia. Lo que me preguntabas, Humberto, pero es que ya hay gimnasios que están ofreciendo espacios para entrenar artes marciales. Sí, pero también sé de muchas personas que han empezado a entrenar. Por decir, Anjus, paréntesis, Anjus en este momento tiene 3 disciplinas, ¿cierto? Aikido, obviamente, boxeo y jiu-jitsu, ¿cierto? Sé de muchas personas que empezaron a entrenar jiu-jitsu en gimnasios, ¿sí? Y abandonaron la práctica en estos lugares y buscaron dojos donde se enseñara jiu-jitsu como en un espacio que tuviese esta marcialidad, ¿cierto? Los gimnasios, creo yo, que son lugares donde las personas pues, van como con el objetivo de esculpir el cuerpo, de mostrar los tenis Nike, la camiseta Adidas, ¿cierto? Y un dojo, un lugar de práctica marcial, pues no tiene tanto ese enfoque, ¿sí? Así que yo creo que, pues que al contrario, muy bacano si los gimnasios abren espacio para la práctica de artes marciales, pero también creo que tarde que temprano las personas que realmente se encarreten en una disciplina marcial van a buscar un dojo o un lugar donde haya como esa marcialidad o esa intimidad en la práctica, ¿cierto? Sensei, Que yo no creo, sé, sí. yo no sé qué dice el sensei Humberto o el sensei John Fernando, pero yo siento que faltaron todavía muchos temas para analizar. De pronto vamos a tener que tener una necesidad de hacer otro segundo programa. ¿Por qué? Porque sí me gustaría que pudiéramos analizar muchos elementos de lo que es una empresa con una visión, pues una visión empresarial de las artes marciales, tener pues como un análisis de muchos otros elementos que yo creo, yo no sé, John Fernando y Humberto, ¿ustedes qué dicen? No, nos quedó Sí, cortico yo, el programa, sí, sí, en verdad tenemos que dedicarle otro espacio al sensei para que podamos profundizar en algunos temas y pues, no sé, John Fernando. Sensei Andrés, ya quedó comprometido aquí frente a estos micrófonos. Realmente, Sí, sí. realmente es una historia muy completa, una historia de vida, una historia empresarial, una historia que tiene como de todo y quisiéramos pues como ahondar mucho más y bueno, queda abierta la invitación, se nos fue este Do Marcial en un parpadeo y bueno, Sensei, ¿qué respuesta nos da a la invitación? Sí, listo, de una, la hacemos. Ahí vi una pregunta de Carlos Escobar, que bacano si la tratamos en un próximo espacio y es, ¿qué visualizo yo? Pues, ¿qué va a pasar con las escuelas marciales, con la práctica marcial después de la pandemia? Es algo que yo creo que todo instructor que tenga un dojo es algo Sí. que está preguntando. Yo también me lo he preguntado, he mirado qué está pasando en algunos países de Europa y muy bacano si lo puedo compartir con ustedes en un próximo espacio cuando me inviten. Claro Listo. que sí, sensei. Sería de pronto apresurado hablar del próximo domingo, pero créame, Sensei Andrés, que me encantaría. Listo, ¿no? De Sí, una. sí, sí. Yo creo que Hay el muchos próximo temas domingo. todavía. Hay muchos temas todavía para tratar acá y seguramente los oyentes también quisieran también indagar de muchas cosas de este emprendimiento con visión pues, de las artes marciales. Pero no sé, vamos a sinceramente muchísimas gracias por Ah, compartir este espacio con nosotros. listo, no, muchísimas gracias a ustedes. Muy bacano este espacio. Felicitaciones nuevamente por haberlo creado,
porque eso también es un emprendimiento y muy bacano. Muchísimas gracias por la invitación y claro, quedo atento para la próxima. Sensei, muchas Gracias, gracias. Sensei. Para todos, muchas gracias. Ok, hasta luego, que estén muy bien. Bueno, a todos nuestros oyentes, nos esperamos el próximo domingo. Do Marcial al aire. Do Marcial al aire.